Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un conjunto de materiales clave para la práctica jurídica acá en Argentina. Son especialmente útiles, diría yo, para quienes están empezando o buscando consolidar su camino profesional. Tenemos apuntes, análisis de leyes importantes, fallos, que van desde la ética más básica hasta detalles bien técnicos de la procuración, del procedimiento administrativo. Exacto. Es un análisis que va al núcleo, digamos al corazón ético y normativo de cómo ejercemos la profesión. Es justo ahí donde se cruzan la técnica jurídica y, bueno, la integridad de cada abogado, de cada procurador. Hablamos de la responsabilidad ante la justicia, pero también ante la sociedad, ¿no? Vamos a ver esos pilares éticos: decoro, dignidad, probidad. También esa función social del trabajo de oficio, el pro bono. Y las diferencias que a veces se confunden entre el abogado que patrocina y el que actúa como procurador o apoderado. También, claro, requisitos de matrícula, plazos, honorarios, hasta cómo se arma un acto administrativo o un escrito judicial. Perfecto. La idea entonces es sacar las claves prácticas, pero también las conceptuales, ¿no? Pensémoslo como una guía para moverse en el día a día legal, que a veces es complejo, combinando lo técnico con la reflexión ética. Ok, bueno, empecemos a desglosar esto. Arranquemos por la base, la ética. La ley 10996 pide jurar ejercer la procuración con decoro, dignidad y probidad. Más allá de las palabras, ¿qué significan realmente en la práctica, en el día a día? Son centrales, son los valores que le dan sentido a ese juramento que hacemos. El decoro, mira, se ve en el comportamiento. Es la vestimenta adecuada en tribunales, por ejemplo. El lenguaje que usamos, que tiene que ser respetuoso con todos, colegas, jueces, clientes. La seriedad al actuar. Implica, digamos, respetar las formas profesionales, mantener una prolijidad. Claro, la imagen que proyectamos como profesionales. Tal cual. Luego, la dignidad. Ese es el respeto por uno mismo y por la profesión en sí. Significa no aceptar ni proponer cosas que la degraden. Rechazar presiones indebidas, por ejemplo. Y también defender el valor de nuestro trabajo, los honorarios justos. Y la probidad. Esa quizás es la que más nos interpela internamente, ¿no? La probidad sí. Ese, en esencia, honestidad y transparencia. Rendir cuentas claras al cliente, no andar ocultando información importante, actuar con lealtad en el proceso. Son estos principios los que, bueno, diferencian a la abogacía de un simple trabajo y la elevan a una vocación con una función social. Y es interesante porque estos conceptos, que suenan un poco abstractos, se ponen a prueba todo el tiempo. Frente a la presión del cliente, la urgencia, un error propio. Ahí se mide la verdadera probidad, en esas situaciones difíciles. Totalmente de acuerdo. Y esa vocación de servicio se ve muy clara en dos figuras que mencionan los apuntes: el ejercicio de oficio y el pro bono. ¿Cuál es la diferencia principal? Mira, las dos son expresiones de esa vocación de servicio. Buscan que el derecho sea una herramienta de acceso a la justicia. La labor de oficio normalmente es una designación obligatoria. Es una carga pública, digamos. Te la impone un juez o el colegio profesional para representar a gente sin recursos. La Ley 5177 de Buenos Aires, por ejemplo, en el artículo 100 hasta prevé sanciones si un profesional rechaza esa carga sin una causa justificada. Ah, mira, es una obligación seria, entonces. Sí, sí. En cambio, el trabajo pro bono, que viene de por el bien público, es voluntario y gratuito. Y puede abarcar un espectro más amplio de causas. No solo gente sin recursos, sino causas de interés social, ONGs, etc. La Ley 23.187 de Cava, por ejemplo, se enfoca más en cómo el Colegio Público de Abogados tiene que organizar esa asistencia gratuita con consultorios y demás. Entendido. Son como dos caras de la misma moneda. El compromiso social de la abogacía. Bueno, ahora pasemos a lo más técnico. Suele haber confusión, como decías, entre el abogado patrocinante y el procurador o apoderado. Los fallos que tenemos acá, CRT Emprendimientos y Farías, parece que aclaran bastante esto. Es una distinción clave, sí, y la precisión acá es fundamental. El letrado patrocinante es el que da la asistencia técnica, el consejo legal. Pero ojo, en muchos actos del proceso, sobre todo si la parte actúa por derecho propio, lo que vale es la firma hológrafa de la parte. Esa firma es la que valida el escrito.
El fallo CRT es muy claro en esto. Dice que si falta la firma auténtica de la parte, o si hay dudas serias sobre esa firma, incluso si esas dudas surgen de comparar con firmas digitales, como dice la acordada 320-2020 de la Corte, el acto no es nulo, es peor, es inexistente, como si nunca hubiera ocurrido. Y eso en principio no se puede arreglar después. ¡Wow! O sea que la firma de la parte no es un mero formalismo, es mucho más que eso. Y esto conecta con lo que dice el Código Civil y Comercial sobre cómo se manifiesta la voluntad, ¿no? La firma es la prueba clave de esa voluntad en el proceso. Exactamente. Esa firma es la garantía de que la parte quiere eso que dice el escrito. Ahora, el procurador o apoderado es distinto. Actúa en representación de la parte. Necesita un poder, general o especial, que le dio esa parte. Es el que lleva el día a día del expediente, el vínculo operativo. El fallo Farías dice que hay que invocar expresamente ese carácter de apoderado. Y como también dice CRT, no alcanza con decirlo, hay que acreditar la personería, es decir, mostrar el poder, la escritura, en la primera presentación. Si no se acredita bien, el acto que hizo el apoderado también se tiene por inexistente. Queda clarísima la diferencia y la importancia de acreditar esa representación. Importantísimo. Ahora, para ejercer estos roles, ¿qué requisitos de matriculación existen? Pensemos en un caso práctico. Un grupo de jóvenes abogados quiere abrir un estudio en provincia de Buenos Aires. ¿Les alcanza a contener la matrícula federal, la de la Corte Suprema? No, lamentablemente para ellos no es suficiente si quieren litigar en la justicia ordinaria de la provincia. La Ley 5177 de Buenos Aires es muy clara. Exige estar inscrito en la matrícula de un colegio de abogados departamental de esa provincia. La matrícula federal, la de la CSJN, te habilita para actuar en fueros federales en todo el país, sí, pero no reemplaza la matrícula provincial para la justicia local. Entendido. O sea, matrícula provincial sí o sí para litigar en provincia. Y además de la matrícula específica. Bueno, están los requisitos generales de siempre. Tener el título de abogado, obviamente, acreditar identidad con el DNI, declarar un domicilio real y constituir uno legal en la jurisdicción donde te matriculas. Presentar certificado de antecedentes penales, prestar el juramento. Esos requisitos pueden variar un poquito entre provincia, Ley 5177, Nación para lo federal, Ley 10.996 y CABA, Ley 23.187. Pero la base es similar. Y tan importante como los requisitos son las inhabilidades y las incompatibilidades. ¿A qué te referís con eso? Las inhabilidades son situaciones que te impiden ejercer, como tener condenas penales por delitos dolosos, o estar en quiebra sin rehabilitar. Y las incompatibilidades son otros cargos o profesiones que no puedes ejercer al mismo tiempo que la abogacía. Por ejemplo, ciertos cargos públicos, ser escribano en ejercicio, ese tipo de cosas. Cada ley las detalla bien. Bien, claro. Ahora vayamos a temas prácticos que queman. Honorarios, plazos y esas formalidades que te pueden costar un caso. Si en un juicio en Cava trabajan juntos un abogado patrocinante y un procurador como apoderado, ¿cómo se regulan los honorarios? ¿Cobra uno solo por los dos? No, de ninguna manera. La ley de honorarios, hoy la 27423 que aplica en Nación y Cava, dice clarito que el trabajo profesional es oneroso. Y los honorarios son propiedad del profesional que trabajó. Además, tienen carácter alimentario. Aunque para calcular los montos se tome como un solo patrocinio, digamos, la regulación es individual. A cada uno se le regula por la tarea que hizo. Las fuentes que analizamos mencionan que, bajo normativas anteriores similares, al procurador le correspondía un 40% de lo que se regulaba al patrocinante por su labor. Hay que ver cómo se aplica exactamente hoy, pero la idea es esa, cada uno cobra lo suyo. Y el procurador puede ir y reclamar ese 40% o lo que sea, por su cuenta. No depende del patrocinante. Absolutamente. Tiene derecho a ejecutar sus propios honorarios. Puede pedir la regulación en el expediente y después ir contra el condenado en costas o, si corresponde, contra su propio cliente. Es su crédito. Importantísimo eso para la gestión del estudio, sin duda. Cambiemos de tema a otro punto crítico: los plazos. Un caso práctico que estaba en los apuntes. Llega una intimación en un procedimiento administrativo, por expediente electrónico, tipo TAD. Pide entregar documentación, pero no dice en qué plazo. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, ahí nos metemos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549, y su decreto reglamentario. Si la intimación no pone un plazo especial, la LPA tiene un plazo general supletorio, es de 10 días hábiles administrativos. 10 días hábiles. Se cuentan desde el día hábil siguiente a que te notificaron. Alguna fuente menciona que el decreto reglamentario podría sugerir 5 días en algún artículo, pero la LPA, como ley de fondo, establece 10 como regla general para estos requerimientos. Siempre hay que chequear la norma específica del trámite, por las dudas, ¿no? 10 días hábiles entonces, como regla general. Y acá corre el famoso plazo de gracia. Eso de las 2 primeras horas del día siguiente. Ajá, buena pregunta. Y la respuesta es no. La tecnología acá cambió las reglas. El artículo 25 del decreto reglamentario es muy claro. Para los expedientes electrónicos como TAD, que te permiten presentar cosas las 24 horas los 7 días de la semana, no aplica el plazo de gracia. Ese plazo estaba pensado para la mesa de entradas física que tenía un horario. Con el sistema electrónico, esa extensión ya no tiene sentido. O sea que si el plazo vence un viernes, tengo que presentar el escrito sí o sí el viernes hasta las 23:59. Si lo presento el sábado a la mañana... Exacto. Si lo presentas un día inhábil como sábado o domingo, el sistema lo va a registrar, sí. Pero para el cómputo del plazo, se considera presentado el primer día hábil siguiente, o sea, el lunes. Si tu plazo vencía el viernes, esa presentación del lunes ya está fuera de término. Es un detalle, bueno, no es un detalle, es crucial. Clarísimo. Y acá es donde la formalidad se vuelve realmente crítica y hasta peligrosa. Hablemos de las formalidades ante la Corte Suprema. La acordada 04-2007 es famosa por ser súper estricta. Extremadamente estricta, sí. Y es el ejemplo perfecto de cómo cumplir las formas es parte esencial del trabajo, sobre todo en la máxima instancia. La acordada 04-2007 pone requisitos formales muy precisos, muy taxativos. Para el recurso extraordinario federal, el REF, máximo 40 páginas. Estricto, no más de 26 renglones por página. Letra tamaño 12 o más grande. Y una carátula específica con datos puntuales. Y para la queja por recurso denegado, es todavía más corto. Máximo 10 páginas. Mismas reglas de formato y tenés que adjuntar copias obligatorias. ¿Y cuál es la consecuencia real si me paso una página o la letra es un poquito más chica? La consecuencia es drástica. La Corte desestima el recurso o la queja. Lo dice así, mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente. O sea, ni miran el fondo. Hay una excepción rarísima, si el defecto fuera un obstáculo insalvable y aplicara la sana discreción judicial. Pero para errores formales de este tipo, olvídate. La regla es, chao recurso. El fallo Cablevisión, que mencionan las fuentes, es un caso testigo. Rechazaron una queja citando los artículos 4 y 7 de la acordada. Listo. Se considera inoficioso. No lo puedo creer. O sea, podés tener un escrito brillante en cuanto a los argumentos, pero si te pasaste de páginas o usaste letra 11, ¡afuera! ¡Qué responsabilidad! Exacto. Es una responsabilidad enorme. Configura un deber de observancia estricta de las formalidades. Si por negligencia, por descuido o por no saber no cumplís, le cerrás la puerta de la Corte Suprema a tu cliente. Y eso, además de la frustración, puede terminar en un juicio por mala praxis profesional, con reclamo de daños y perjuicios, y por supuesto, sanciones éticas del colegio. El procurador o el abogado que presente el escrito es un custodio de esas formas. Cada detalle cuenta. Es tremendo. Y bueno, cometer esos errores formales es fatal, pero incluso con la forma perfecta, el contenido tiene que ser sólido. Hablemos un poco de la argumentación, de la escritura. Los materiales hablan de pensamiento crítico y de falacias lógicas. Sí, es fundamental. El pensamiento crítico es esa habilidad para analizar la información objetivamente, ¿no? Para cuestionar las premisas, las propias y las ajenas, evaluar la evidencia antes de saltar a una conclusión. Implica ser conscientes de nuestras distorsiones cognitivas, esos sesgos, esos atajos mentales que todos tenemos y que nos pueden llevar a errores. Y también, claro, de las falacias lógicas, esos argumentos que suenan bien, parecen válidos, pero tienen un error en el razonamiento. ¿Y cuáles son algunas falacias típicas que podemos encontrar en el debate legal o que deberíamos evitar nosotros mismos? Bueno, los apuntes mencionan algunas clásicas. La falacia ad hominem. En vez de discutir el argumento, atacas a la persona que lo dice. ¿Y qué va a decir fulano si ya sabemos cómo es? La falsa causa.
Asumir que porque algo pasó después de otra cosa, la primera fue la causa. El famoso post hoc ergo propter hoc. No siempre es así. O la ad populum, apelar a lo que dice la mayoría como si eso fuera prueba de verdad. Pero si todo el mundo sabe que reconocer estas trampas en el argumento del otro y sobre todo no usarlas uno mismo es clave para argumentar con rigor. Y la lógica no solo vale para los escritos de las partes, sino también para las sentencias, ¿no? El facho tizón que analizan es un ejemplo de eso. Exactamente. Ahí, el Superior Tribunal de Jujuy anuló una sentencia porque los jueces del tribunal anterior, aunque llegaron a la misma conclusión final, confirmaron la sanción, lo hicieron con fundamentos, que eran contradictorios y se excluían entre sí. El STJ les recordó algo básico. Las sentencias tienen que tener una lógica interna, un silogismo coherente. Tienen que respetar el principio de no contradicción. Una sentencia con motivaciones que se chocan entre sí es arbitraria, es absurda en su estructura y viola el debido proceso, la tutela judicial. Claro, y toda esta argumentación, toda esta lógica, se vuelca en escritos. ¿Qué diferencia un escrito cualquiera de uno jurídico? Y volviendo al tema de la voluntad, ¿cómo se expresa formalmente? Según los apuntes, el Código Civil y Comercial dice que la voluntad se puede expresar de muchas formas. Oralmente, por escrito, con signos claros, con actos. Rige la libertad de formas, salvo que la ley pida una específica. Un escrito es simplemente un texto. Ahora, un escrito jurídico es un tipo particular de escrito, más formal, con un propósito legal específico. Crear, modificar, extinguir derechos, obligaciones, o dejar constancia de algo relevante para el derecho. Y se vuelve judicial o administrativo según donde se presente o quien lo emita. Y la firma sigue siendo el elemento clave ahí. La firma, sí, es crucial, porque es lo que prueba quién es el autor de esa voluntad que está en el escrito. El código dice que puede ser el nombre escrito a mano o un signo que uses habitualmente, la firma hológrafa. La Ley 25.506 de firma digital equipara la firma digital, la que tiene certificado y demás, a la hológrafa para los documentos electrónicos. Incluso se habla de la impresión digital para quien no sabe o no puede firmar, aunque tiene menos fuerza probatoria. Y en lo administrativo, la LPA y su reglamento dicen que la firma es un requisito esencial del escrito. Si falta o hay dudas, te lo pueden tener por no presentado. Mira vos, hasta el tiempo verbal que usamos al escribir parece importar. El Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro da pauta sobre eso. ¿Por qué tanto detalle? Busca la precisión y la claridad. Son esenciales en el lenguaje jurídico para que no haya dudas, para evitar ambigüedades. Recomienda, por ejemplo, usar el presente del indicativo para describir hechos actuales, citar normas que están vigentes o para expresar decisiones firmes. La ley dispone tal cosa. Se rechaza el planteo. El presente del subjuntivo se usa más para expresar deseos o pedidos, como en el petitorio de una demanda. Solicito que se tenga por presentado. El potencial o condicional simple para hipótesis, cosas probables. Sería conveniente pedir tal prueba. Y el infinitivo a veces por una cuestión de concisión. Aclarar en vez de corresponde efectuar una aclaración sobre. Usar el tiempo correcto ayuda a que el escrito sea más riguroso y efectivo. Bien, entremos ahora al mundo específico de los actos administrativos. No son todos iguales, ¿no? Hay una disposición de AFIP, la 44609, que los clasifica. ¿Para qué nos sirve esa clasificación en la práctica? Es fundamental, sí, para saber qué tenemos enfrente y cómo podemos actuar. La clasificación básica distingue entre actos externos, que son los que van dirigidos a nosotros, los ciudadanos, las empresas, e internos, que son para adentro del organismo, para el personal. Y la otra distinción clave es entre actos resolutivos y no resolutivos. Los resolutivos son los que deciden algo, crean derechos, imponen obligaciones. Son obligatorios y en general los podemos impugnar, podemos recurrirlos. Los no resolutivos son más bien preparatorios, informativos, son opiniones técnicas. No deciden nada por sí mismos y por lo general no los podemos recurrir de forma independiente. ¿Podrías darnos ejemplos rápidos de cada tipo, siguiendo esa disposición de AFIP? Sí, claro. Una resolución general, una RG de AFIP, es externa, es resolutiva y es general. Pone reglas obligatorias para todos los contribuyentes en cierta situación. Una resolución particular también es externa y resolutiva, pero es particular, decide el caso específico de un contribuyente.
Una circular es externa, pero es no resolutiva. Sirve para aclarar normas, para orientar, pero no tiene fuerza obligatoria por sí misma. Y un dictamen del servicio jurídico es interno y no resolutivo. Es una opinión técnica para el jefe que tiene que decidir, pero no obliga al contribuyente. Saber esto es clave para definir si el acto me obliga, si lo puedo recurrir, ante quién y en qué plazo. Muy útil esa distinción. Y estos actos, sobre todo los resolutivos, suelen tener una estructura bastante estándar, ¿verdad? Siguiendo el manual de estilo de la PTN o decretos como el 33617. Sí, siguen un patrón lógico. Es para que sean más fáciles de leer y entender. Generalmente tienen, primero, la identificación. ¿Qué organismo lo emite? ¿Qué tipo de acto es? Resolución, disposición, el número, lugar y fecha. Después viene el visto. Ahí se mencionan los antecedentes importantes, el expediente, las normas que se aplican, dictámenes previos. Luego, el considerando. Esta es la parte de los motivos. Los hechos, los fundamentos legales, por qué el órgano es competente para dictarlo. Usualmente cada párrafo empieza con qué. Y finalmente, la parte dispositiva. Acá está la decisión concreta. Suele empezar con por ello. Después se identifica quién resuelve, ejemplo, el director general resuelve, y se articula la decisión en puntos numerados. También se indica desde cuándo rige, cómo se publica o notifica. Y las firmas, claro. Conocer esta estructura te ayuda a encontrar rápido lo importante, qué se decidió y por qué. Y el nombre del acto, decreto, resolución, disposición, también nos da una pista de quién lo emite, ¿no? La jerarquía. Correcto, usualmente sí. El presidente firma decretos. El jefe de gabinete firma decisiones administrativas que necesitan refrendo de ministros para las funciones que le da la Constitución y también resoluciones para temas internos de su área. Los ministros, secretarios, subsecretarios generalmente emiten resoluciones. Y autoridades de nivel más bajo, como directores nacionales o generales, lo típico es que emitan disposiciones, aunque también podrían dictar resoluciones si tienen facultades delegadas, o sacar instrucciones o notas para cosas más específicas o internas. Perfecto. Y para cerrar con las herramientas formales, un clásico que todos usamos alguna vez, la carta documento. ¿Qué es lo que la hace tan especial y útil según la normativa que mencionan las fuentes? Su valor principal, sin dudas, es que constituye prueba fehaciente de la comunicación. Es prueba fuerte. Es un servicio del correo, donde ellos certifican una copia del texto exacto que vos mandaste. Las claves son: 1. Vos te quedás con una copia idéntica, sellada y fechada por el correo. 2. Esa copia prueba de forma fehaciente, o sea, hace plena fe, salvo que se demuestre lo contrario, que dijiste y que lo enviaste. Lo atestiga un tercero imparcial, que es el correo. 3. Por eso se usa para comunicaciones importantes legalmente, donde necesitas certeza. Intimar un pago, notificar un despido, hacer un reclamo formal, constituir en mora al deudor. Y 4. Tiene que cumplir requisitos: formulario por triplicado, identificar bien quién manda y quién recibe, constancia de entrega o aviso de visita, y el correo guarda una copia por un tiempo, 5 años según esa resolución. Hemos recorrido un montón de temas densos, pero realmente fundamentales. Desde esa brújula ética que tiene que guiarnos, pasando por entender bien los roles, los requisitos, hasta la precisión casi quirúrgica que se necesita con procedimientos, plazos, escritos, argumentos. Sin duda. El ejercicio del derecho, y la procuración administrativa en particular, es una mezcla constante. Necesitas el conocimiento técnico riguroso, ¿sí? Necesitas una atención casi obsesiva al detalle formal. Y necesitas una base ética sólida. Saber las reglas del juego es básico, pero no alcanza si quieres una práctica profesional que no solo sea efectiva, sino también íntegra. En lo público, cada formalidad no es un capricho, es una garantía para el ciudadano. Cada requisito que se omite puede debilitar la validez de un acto, puede comprometer su legitimidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Más allá de dominar las normas y los procedimientos que vimos hoy, queda una reflexión final, creo yo, que es quizás la pregunta más profunda para cada uno de nosotros como profesionales. ¿Cómo hacemos para cultivar activamente ese pensamiento crítico, esa conciencia ética? No solo para cumplir la ley y evitar problemas, sino para de verdad contribuir a buscar la justicia, para mejorar el acceso a la justicia para todos,
La procuración, si la entendemos bien, puede ser eso, la ética del proceso hecha acción. Esa es, tal vez, la tarea más difícil, pero también la más gratificante de todas.